El océano es mucho más profundo de lo que pensamos. La muerte puede ser algo hermoso, más allá de todo el estigma asociado al evento. Es el comienzo de un mundo que comienza directamente desde el final de otro. Cuando una ballena muere en profundidades extremas, se hunde hacia el fondo del océano, donde surgen ecosistemas enteros de sus cuerpos en descomposición. Esto se llama la caída de las ballenas. El traje EPM de Mike había dejado 3 días de material de archivo. Henry se encargó de prepararlo para su visualización. Si bien no pudimos salvarlo, ni al traje, al menos pudimos averiguar cómo murió Mike. Mientras esperábamos, el capitán decidió que era hora de que yo supiera la verdad sobre su misión y por qué nadie en la superficie había oído hablar de la maravilla científica que era Talos. ¿Viste a todas las criaturas del mar muerto esparcidas por el fondo del océano alrededor de la estación?, preguntó Robert. Recordé los cientos de cuerpos destrozados de peces. No era la vista más acogedora del abismo. James me dijo que algo los obligó a sumergirse aquí. ¿Algún tipo de sonido? Robert asintió con la cabeza mientras subía a una computadora. Después de un momento de tanteo, hizo clic en un archivo de sonido. Hace unos 5 años registramos esto proveniente de las profundidades de la fosa de Tonga. Era un sonido extrañamente sintético, como si la llamada de apareamiento de una ballena hubiera sido lanzada y mezclada, y en medio de todo eso había algo que sonaba como un susurro. Grabaron algo similar alrededor de la fosa de las Marianas y lo llamaron Biotwang, dijo Robert. El sonido se reproducía en bucle mientras hablábamos, extrañamente inquietante para algo tan inocente. Primero pensamos que provenía de una ballena, un poco distorsionada después de viajar grandes distancias, o interferencia instrumental, pero luego vimos cómo afectaba la vida salvaje en la región. Floraciones de medusas que aparecen de la nada y peces que desafían todos los instintos de sumergirse hacia una presión aplastante. ¿Qué hizo el sonido entonces?, yo pregunté. Robert mostró algunas imágenes en la pantalla, criaturas similares a lombrices intestinales, pero completamente negras. Sin embargo, no se parecían en nada a lo que acababa de presenciar en la esclusa de aire, por lo que podemos decir, hay un ecosistema completamente desconocido hasta ahora, en algún lugar de la trinchera, aislada durante millones de años, no afectada por eventos de extinción masiva. Han evolucionado de manera bastante diferente a la vida que vemos en la superficie. Es como si millones de organismos unicelulares trabajaran juntos para formar criaturas más complejas, pero a diferencia de nosotros, las células pueden separarse y reunirse a voluntad. Lo hemos nombrado el sinsitio. Eso es lo que mató a Mike. Podrían ser parte de eso, pero lo que acabamos de ver en la esclusa de aire es mucho más grande que los microorganismos que reunimos aquí. Antes de que pudiéramos continuar, James interrumpió, haciéndonos saber que el metraje estaba listo para ser visto. Si alguna vez deciden desclasificar la existencia de esta estación, nunca mencionarán a las criaturas, ni el sonido que nos alertó de su presencia. Estoy seguro de que algún día aclamarán todo esto como un avance tecnológico supremo, pero la verdad sea dicha, la razón por la que la Marina invirtió miles de millones de dólares en este proyecto para que la humanidad pudiera atravesar el fondo del océano es simplemente porque quieren encontrar lo que sea que produzca ese sonido y encontrar una forma de utilizarlo. Cap, nos están esperando, dijo James. Nos reunimos en la zona central. Abby se sentó en la parte de atrás, a cierta distancia de todos los demás. Parecía incluso peor que antes, frágil, como si hubiera perdido peso en las últimas 2 horas desde que la conocí. Henry controló el metraje, listo para acelerar a través de las partes importantes, ya que el descenso en sí fue bastante lento. 20.000 pies, la zona Adal. Todo lo que vimos sería desde el punto de vista de Mike. El metraje comenzó en la esclusa de aire, Abby de pie frente a él con una expresión de preocupación en su rostro. No te preocupes, volveré antes de que te des cuenta. No es como si fuera mi primera vez en las profundidades. No es que desperdicien $1.000 millones en mi muerte de todos modos. Ella no pareció consolada por sus palabras. Esta vez es diferente. No hemos probado el traje a más de 10.000 metros todavía, dijo Abby. No, pero hemos probado la presión. El traje debería poder ir mucho más lejos antes de romperse. Henry avanzó en el metraje. Mike estaba de pie directamente en el borde de la fosa de Tonga. A su izquierda, una plataforma que se extendía aún más hacia la zona Adal. Un ascensor se encontraba en el centro de la plataforma. A poca distancia de la trinchera, vio zarcillos
brazos infinitamente largos que se balanceaban suavemente con la corriente. Pertenecían al cuerpo de una criatura deforme que parecía que no podía controlar sus largos apéndices, pero parecía imperturbable por las profundidades. «Chicos, ¿están viendo esto?», dijo emocionado mientras señalaba al extraño ser. «Es un calamar magnapina». Casi corrió por el borde para tener una mejor vista. El traje se notaba audiblemente exhausto por el esfuerzo. «No ejerzas demasiada presión sobre el traje», intervino Henry por la radio. «Todo estará bien. ¿Por qué más pagaron?», preguntó Mike. A medida que se acercaba al calamar, otro apareció detrás de él, uno con apéndices aún más largos. «Maldita sea, nunca pensé que vería uno tan de cerca. Deja de jugar y sube al ascensor», exigió Henry. «Bien, entonces no disfrutemos de nuestro trabajo», respondió Mike. Subió al ascensor y se abrochó. El viaje lo llevaría otros 5000 metros hacia el abismo. Era una maquinaria fuerte y ruidosa, capaz de resistir la inmensa presión de la temida zona abisal. El propio Mike controlaría la velocidad del descenso y solo cedería el control a Henry en caso de que sucediera algo. Poco después de que comenzara el descenso, Mike detuvo el ascensor. «El traje está haciendo ruidos extraños», dijo. «Eso es normal. Se está ajustando al cambio de presión. Te dijimos que sucedería cuanto más profundo fueras», explicó Henry con un tono molesto. «Sí, lo sé, pero estarás bien». 27.000 pies. Una vez más, Mike detuvo el ascensor y dirigió su mirada hacia un borde que sobresalía del acantilado. Sobre él yacía el cadáver de una ballena de Groenlandia, a casi medio planeta de su hábitat natural. La ballena había sido parcialmente ahuecada, plagada de anguilas de aguas profundas y peces diminutos sin ojos. Todo un ecosistema prosperando desde su muerte. «¿Cómo llegó aquí esa ballena?», preguntó Mike. «Murió, como todas las demás criaturas aquí», dijo Henry. «Sí, pero es una cabeza de arco. Al menos creo que lo es. ¿Esas no viven en el Ártico?». Henry suspiró. «Solo continúa el descenso». 35.433 pies. El horizonte profundo. El ascensor llegó al fondo de la trinchera después de aproximadamente una hora, lo que permitió a Mike finalmente desabrocharse de su asiento. Agarró una caja de balizas para permitir que la siguiente persona navegara más fácilmente por el área. Después de bajar de la plataforma y alejarse de sus luces brillantes, quedó muy claro que el fondo del océano estaba lejos de estar vacío y que todo el lecho estaba cubierto de vida previamente desconocida. Millones de plantas parecidas a hongos cubriendo el piso y camarones gordos y transparentes nadando entre ellos, aparentemente alimentándose de ellos. En la pared del acantilado, miles de plantas bioluminiscentes se extendían. Solo un tallo con una bombilla azul que se doblaba en la dirección del movimiento de Mike era inquietantemente hermoso, luciendo tan extraño como cualquier cosa de otro planeta. Continuó a lo largo del acantilado, colocando una baliza cada 100 pies más o menos. «Casi esperaba que este lugar fuera horrible», dijo Mike. «Ya sabes, llevar el nombre de Dios, del inframundo y todo eso». Nadie respondió a su comentario. «Chicos, todavía pueden oírme, ¿verdad?». «Sí, Mike, podemos escucharte», dijo Henry. «Estamos aquí para trabajar, no para hacer bromas estúpidas. ¿Alguien te ha dicho alguna vez lo mejor que puede ser la vida si al menos intentas disfrutarla? Henry, deja de ser un aguafiestas. Estamos haciendo historia aquí». Henry no respondió. «¿Qué tal si le das la radio a Abby? Demonios, prefiero escuchar al capitán divagar sobre el protocolo». Mike se detuvo en seco y llegó al final del acantilado. Ante él había una abrupta caída que conducía a un abismo interminable de oscuridad. «Henry, ¿estás seguro de que el ascensor me llevó hasta la trinchera?», preguntó mientras miraba hacia el abismo. «Sí, estás a 35.000 pies. Bueno, es solo que estoy parado al borde de un acantilado, y esto claramente no es el fondo del océano». «Eso es imposible. Inspeccionamos toda el área con un sonar. Bueno, te estoy diciendo». El suelo debajo de Mike se derrumbó en pedazos. Se deslizó por el borde del acantilado y se sumergió más en las profundidades. La oscuridad que ahora lo rodeaba era absoluta. Nada podría ayudarlo a orientarse mientras caía. Caer al océano fue un proceso mucho más lento, dándole tiempo para pensar qué tipo de destino le esperaba, mientras se hundía a profundidades nunca antes conocidas por la humanidad. Llamó a los miembros de su tripulación, mientras arañaba desesperadamente el acantilado, pero incluso con el traje no pudo frenar su descenso. A medida que se profundizaba, el traje comenzó a emitir fuertes pitidos, alarmas para alertar sobre cambios rápidos de presión que superaban los 16.000 psi, pero antes de que pudiera reaccionar, golpeó el suelo con fuerza. Mike se quedó en silencio, se desmayó por el impacto. Cantidad de pies desconocida, el vacío.
Minutos después de aterrizar a profundidades desconocidas, Mike se despertó con el pitido de su traje. El traje se había mantenido firme y estaba empezando a adaptarse a la nueva presión. El manómetro se había roto y, con su dispositivo de seguimiento averiado, solo pudimos intentar adivinar qué tan lejos había caído. Mike gruñó mientras se ponía de pie, tomándose un tiempo para averiguar qué había sucedido. Henry, ¿estás ahí? Dijo finalmente. Ninguna respuesta. Capitán, ¿alguien? Aparte de algunos instrumentos que funcionaban mal, la mayor parte del traje parecía intacto, pero no se pudo hacer contacto con la base. Todo lo que pasará después de este momento ocurrió luego de que fallaran las comunicaciones, y todos esperábamos pacientemente para conocer el destino de Mike. A pesar de haber caído mucho más allá de lo que creíamos que era el fondo del océano, acababa de aterrizar en otra meseta con una distancia interminable. Todavía avanzando hacia abajo, el abismo estaba siempre presente, burlándose de nosotros con su vacío. Por favor, respondan, suplicó, derrotado. Activó las balizas que aún estaban unidas a él y comprobó sus alrededores. Había aterrizado directamente frente a una cueva que conducía al interior de la pared del acantilado y se movía abruptamente hacia arriba. Si bien el protocolo dictaba estrictamente esperar el rescate en estas situaciones, pudimos escuchar un sonido de gárgaras emitido desde la cueva. Fuera lo que fuera, obligó a Mike a que decidiera visitar la cueva. Las paredes del interior eran perfectamente lisas, una formación imposible de rocas que reflejaba la luz brillante del traje EPM, iluminando la cueva hasta donde se extendía. Mike miró fijamente las paredes brillantes por un momento, ajustando la luz. Parecían suaves en ángulo, pero cuando la luz les apuntaba directamente, revelaba patrones extraños, como símbolos que no corresponden a ningún idioma conocido. Mientras estudiaba los símbolos, un fuerte sonido se estremeció a través de la cueva, casi derribando a Mike. Sonaba similar al Viet-Wang, pero con ligeras diferencias. Se cambió el ritmo, pareció poner a Mike aún más en trance, y siguió diligentemente la fuente, ignorando cualquier posibilidad de rescate. Cuanto más avanzaba, la cueva conducía a una caverna mucho más grande, que se extendía más allá del alcance de cualquier fuente de luz que tuviera disponible. A diferencia del túnel, estas paredes no eran lisas, sino que estaban cubiertas por millones de pequeños agujeros, cada uno perfectamente redondo, cada uno idéntico al anterior. Tras una inspección más cercana, los agujeros no estaban vacíos, sino llenos de gusanos, al igual que los que habíamos visto arrojar fuera de su cuerpo dentro de la esclusa de aire. Se retorcieron y alcanzaron a Mike mientras caminaba por la caverna, avanzando hacia el sonido en la distancia, haciéndose más fuerte con cada paso que daba. Cuanto más profundo se adentraba, menos parecía distraído por los agujeros que iban creciendo junto a los gusanos. El único objetivo hipnótico de Mike era alcanzar el sonido. Encima de los gusanos cruzaban criaturas delgadas y de patas largas. Parecían cangrejos araña sin caparazón, sumergiendo sus extremidades en los gusanos, fusionándose temporalmente mientras parecían alimentarlos. Por cada inmersión en los agujeros, sus extremidades se acortaban, mientras que los gusanos se expandían. Finalmente, llegó a un rincón de la caverna, y con él, a la fuente del sonido. Era una cría de ballena, medio consumida, pegada a la pared, atada por cientos de enormes gusanos que se extendían por su carne desgarrada. A pesar de estar medio comida y rota, más allá de cualquier posibilidad de vida, de alguna manera no sucumbió, como si los propios gusanos la mantuvieran viva, un soporte vital involuntario, reutilizado para sus propias necesidades. El becerro se abrió de par en par con la mandíbula a medio comer, por lo que Mike, destrozado, pudo ver directamente sus cuerdas vocales, que también estaban cubiertas de gusanos. Tirando de ellas y colocándolas en posición, la ballena gritó, emitiendo otro sonido confuso que atrajo a Mike aún más cerca. Mientras Mike estaba distraído, varios gusanos habían emergido de sus agujeros, pululando rápidamente a su alrededor. En cuestión de segundos, se habían unido, se envolvieron alrededor de sus piernas y se subieron por el traje. Mike volvió temporalmente a la cordura mientras trataba de arrancar los gusanos, pero eran mucho más rápidos que él. Atrapados dentro de una caja de metal lenta, tropezó al suelo, permitiendo que más gusanos y sus usos cubrieran cada una de sus extremidades. Las criaturas se fusionaron, formando una capa de carne que pronto cubrió la totalidad de su cuerpo. Mike se quedó en silencio y la cámara no mostró nada más que una masa de color carne, amortiguando cualquier audio, excepto por el aliento de pánico de Mike. Gritó
cuando un fuerte golpe casi rompió los altavoces, el sonido de su traje siendo perforado y la malla volviendo a llenar el agujero que habíamos encontrado en la planta de sus pies. Las criaturas se habían metido dentro de su traje, clavándose en su carne. Mike lloraba de agonía antes de quedarse en silencio. Todos nos quedamos sin palabras frente al monitor, ahora mostrando nada más que un temporizador, demostrando que la cámara todavía estaba funcionando. Abby se había ido, con James siguiéndola para consolarla. «Eso no puede ser», dijo Robert. «Déjame avanzarlo», dijo Henry, medio susurrando en estado de shock. Avanzamos a través de casi 3 días de nada, mientras los gusanos incubaron dentro de Mike, atrapados solos en la caverna, sin que nadie supiera dónde estaba. La cámara comenzó a aclararse. La hoja de carne se despegó cuando la vista mostró que Mike había regresado al ascensor. Durante los 3 días en la trinchera, el sinsitio lo había ocupado, cubriéndolo con sus apéndices carnosos. Mike estaba siendo controlado, o lo que quedaba de él dentro del traje. Se dirigió hacia la estación. Trozos de carne sincicial caían de él a cada paso. Su equipo lo llamó por la radio, ahora que podían comunicarse con él, pero Mike no pudo hacer nada más que hacer gárgaras, ya que los gusanos habían consumido la mayor parte de sus pulmones. En la esclusa de aire tropezó, listo para desatar el infierno dentro de la estación, pero por un breve momento Mike logró detenerse él mismo. Tal vez la idea de lastimar a los que amaba fue suficiente para que él tomara el control temporalmente, el tiempo justo para cerrar la esclusa de aire, y encerrándose a sí mismo, Mike se derrumbó en el suelo. Había muerto hace días, pero su voluntad permaneció incluso cuando se convirtió en nada más que un recipiente para los horrores que ahora llevaba dentro de él. El metraje terminó. Permanecimos en silencio por un momento. Ninguno de nosotros se atrevió a decir una palabra sobre la causa de la muerte de Mike. Yo apenas lo creía, a pesar de haber sido víctima de la misma suerte. «Henry, llama a la oficina central. Diles que cerramos este proyecto», dijo Robert, rompiendo el silencio. «Jennifer, destruye la muestra de la esclusa de aire. Todavía está sellada, ¿verdad?» Jennifer asintió antes de dirigirse hacia el laboratorio. «Necesitamos asegurarnos de que sea lo que sea, se quede en el abismo». Me uní a Henry mientras intentaba llamar al cuartel general. La radio no devolvía nada más que estática mezclada. Robert estaba comprobando toda la información de seguridad, enviando drones a buscar el sinsitio en el ascensor. «Capitán, las comunicaciones están completamente desconectadas. No pueden recibir ninguna señal». En la transmisión de seguridad, vimos que la carne del sinsitio se había extendido por el suelo, cubriendo algunos de los cadáveres de peces que cubrían el fondo del océano. Era increíblemente grande y usaba el ascensor y la plataforma como andamio para subir a la estación. Un fuerte sonido metálico sonó a través de la estación, seguido de una alarma. «¿Qué demonios fue eso?», yo pregunté. «Brecha del casco, sector C», dijo una voz automatizada. «Aíslalo», Robert exigió. «¿Qué pasa? Solo hazlo», él continuó. Henry trató frenéticamente de navegar por el sistema de seguridad, intentando hacerse una idea del alcance del daño. «¿Qué hay en el sector C?», yo pregunté. «Es el laboratorio. Maldita sea, espero que Jennifer no haya llegado todavía», dijo Henry, mientras la estación se sellaba, atrapando a cualquiera dentro. Otro fuerte estallido nos sacudió. La alarma sonó de nuevo. «Brecha del casco, sector B». Joder, ¿ahora qué?», preguntó Henry. Robert se quedó inmóvil, en estado de shock, congelado por la decisión de salvar la estación o huir. «Tenemos que evacuar», fue todo lo que pudo decir.